Hola mentados, el día de hoy tenemos un nuevo tutorial y vamos a responder una pregunta de uno de los usuarios. Ya que volvimos de vacaciones, en estos días vamos a estar subiendo muchos tutoriales para poder responder algunas preguntas que tienen las personas respecto a muchos programas que estamos manejando, pero que vamos a empezar a aprender de todos esos programas. Lo primero es, nos dijeron que cómo hacíamos para poder crear un juego en el cual tuviera niveles. Ustedes pueden encontrar en nuestros tutoriales pasados juegos, algunos más avanzados, unos un poco más sencillos, pero en este caso vamos a aprender cómo hacer la programación para que el punto que vayamos avanzando, en este caso digamos el tope es 10, pero entonces voy a reiniciarlo, entonces me aparece acá arriba el nivel 1, voy a empezar a coger con mi nariz las frutas que van cayendo y yo le coloqué una configuración que cuando llegue a 5 va a pasar al nivel 2, cuando llegue a 10 va a decir el mensaje que ya hemos ganado, pero también termina esta animación. Y vamos a aprenderlo a hacer de una forma muy práctica y rápida, ya que tenemos unos parches que lo encontramos ahora en la biblioteca de Spark Studio y nos va a ayudar mucho a acelerar este proceso. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo Spark. Entonces voy a colocarle aquí nuevo efecto. Voy a colocar mi plantilla por aquí en otra parte. Entonces ya tenemos esta nueva que está acá. Y lo primero que vamos a hacer es descargar los parches que nos van a ayudar a hacer esto mucho más rápido. O sea, todos los assets. Casi siempre que ustedes comiencen un proyecto, recuerden tener sus parches, recuerden tener sus materiales antes de comenzar. Esto va a hacer que todo sea siempre más rápido. Entonces lo primero que voy a hacer es descargar los modelados. Uno que es el que está en la nariz, que es una canasta que se escribe en inglés basket. Y vamos a buscar aquí en View All. Vamos a seleccionar esta que llama Net Basket. Vamos a darle importar. En este caso lo va a mandar a este que se llama Untitled. A ustedes no les va a salir estas dos pestañas porque cuando uno inicia por primera vez una sola pantalla de un proyecto, les va a mostrar solo el que está abierto. En este caso yo tengo abierto en este momento el anterior que les acabo de mostrar y este que les acabo de mostrar. Ahí ya lo acabo de importar, a la parte izquierda ya vemos que ya no se aparece. Ahora vamos a buscar uno que se llama Strawberry, que es una fresita, y vamos a buscar una fresa que en este caso no sea tan pesada, que por aquí abajo yo le encontré que llama Solis Strawberry, y en este caso pesa 1300, tiene solo 1374 vértices. Le vamos a dar a importar al proyecto que ustedes tienen en este momento abierto. Vamos a esperar que termine de descargar, y cuando él termina de descargar aparece en la izquierda. Recuerden que si ustedes no han iniciado por primera vez, aquí les va a decir que tienen que primero loguearse. El loguearse quiere decir que ustedes los va a rebotar directamente a el navegador que ustedes tengan y les va a decir que inicien sesión con SketchUp. Si no tienen un perfil, les toca crearlo. Si ya lo tienen, automáticamente él rebota y inicia ya, digamos, ya deja de descargar de la biblioteca. Entonces tenemos ya la fresa y la canasta. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestro Aire Library y donde dice Patch Assets, vamos a darle aquí en mirar todos, en View All. Ustedes pueden escribir aquí el primero, que es Score, que va a ser nuestro puntaje. Vamos a colocarlo acá en Home para poder buscar mejor, que aparezcan de una vez. Entonces directamente estando en Home escriben Score y va a aparecer este que dice Score Block. Le vamos a dar importar a nuestro trabajo. Ahora vamos a buscar uno que se llama Plane Collider y nos va a aparecer este que dice Plane Collider, de este modo que es rojo. También lo vamos a importar en mi proyecto. Y por último el que nos falta, que es tenemos el Plane Collider y uno que se llama Falling. El Falling es el que va a ser nuestra acción para que caiga el objeto que queremos, que en este caso era la fresa. Antes yo les enseñaba cómo se hacía todo este proceso desde que uno arma el parche desde cero, pero en este punto, como ya lo han creado directamente en nuestra plataforma gracias a este usuario que se llama Ketapool y otros que van subiendo estos parches, nos aceleran nuestro trabajo. Entonces eso es algo muy bueno porque nosotros siempre, yo les explicaba cómo hacerlo totalmente desde cero, pero ya he probado estos parches y están bien diseñados, que es directamente pues aprobados por Spark y nos aceleran nuestro proceso. Vamos a ir a la parte izquierda superior donde está el Workspace.
vamos a dar en busca, en mostrar nuestro editor de parche, para de una vez ahorita empezar a integrar estos parches. Lo primero que vamos a hacer es agregar dos plane tracker. Entonces aquí en focal distance, clic derecho, agregar, creamos un plano. Uno lo vamos a llamar que sea la fresa y otro vamos a darle comando C, comando V. Simplemente lo que hice fue copiar el mismo plano. Lo pueden hacer con control C, control V o simplemente crear otro plano. Aquí le vamos a dar enter y lo vamos a colocar en canasta. Listo. ¿Para qué hice esto? Resulta que en estos cubitos vamos a empezar a colocar nuestros objetos y les voy a crear un material por ahora para podernos ubicar. El primero, que se llama fresa, seleccionándolo acá al lado derecho en donde dice materials, vamos a darle clic y vamos a ver que ya tiene el material número 0. Si le doy doble clic me va a mandar directamente ese material que estamos en la parte de abajo. Se lo encuentran acá abajo, dice material 0, le vamos a colocar fresa para que sea lo mismo. Arriba le vamos a colocar donde dice estándar, le vamos a colocar flat, el tipo de shader type y lo vamos a dejar en color rojo para ahorita poderlo ubicar un poco más fácil. Ahora vamos a seleccionar el que dice canasta en nuestra escena y en la parte derecha vamos a hacer exactamente lo mismo. En materials vamos a darle crear nuevo material. En la parte izquierda inferior ya vemos que nos aparece material 0, lo vamos a colocar canasta. Este lo vamos a colocar en shader type, lo vamos a dejar en flat y lo vamos a colocar en verde. Simplemente estos son guías, en este momento no los vamos a utilizar, digamos, mucho en la posición, sino simplemente para saber dónde va a colocar los objetos. Primero que todo, los dos están muy grandes, entonces voy a seleccionar los dos al tiempo con comando o uno por uno, ustedes lo seleccionan allá en la escena, en este caso yo ya lo tengo azul. Vamos a ir a la parte superior donde está la opción que se llama editar escalado y vamos a dejarlos más pequeñitos, más o menos como de este tamaño. Ahora, voy a deseleccionarlos, que no tenga seleccionado ninguno de los dos, y a la fresa vamos a modificarlo con el de posición que está aquí en la parte superior, vamos a subirlo para simplemente ver el que está de la fresa y el que está de la canasta. Dentro del que dice fresa vamos a colocar el strawberry que está en nuestros assets. Entonces strawberry, clic mantenido, lo voy a colocar dentro del que dice fresa. Voy a ubicar aquí la fresa, la tengo para poderla desplazar, que me quede bien en el centro. Aquí me puedo guiar como la estoy viendo. Vamos a escalarla. Esta fresa no tiene el escalado justo en el punto del centro del objeto 3D, pero aún así, aunque lo escale, ahí veo más o menos cuál es el tamaño y lo voy a correr al centro. Lo mismo voy a hacer con la canasta. Entonces voy a la parte izquierda en Net Basket, le doy clic mantenido, lo coloco dentro de canasta y lo voy a dejar en este caso más pequeña con el manipulador de escalado. Lo dejamos pequeñito, lo bajamos hasta más o menos, lo voy a ubicar que quede más o menos de esta forma, pero la canasta la vamos a dejar un poquito más grande o podemos dejar más pequeña los cubitos que son estos, porque ya me di cuenta que la canasta queda demasiado grande. Entonces voy a seleccionar el plano que dice canasta para dejarlo un poquito más pequeñita y luego seleccionar la canasta y dejarla un poco más grande para que se sienta como si realmente fuera a entrar en la canasta. Entonces el colisionador debe quedar como casi al ras de donde está la parte verde. Esta fresita no tenemos tanto lío, pero si se dan cuenta igual se ve muy grande pues para nuestra canasta. Entonces lo que yo puedo hacer es seguir agrandando un poco más la canasta y la bajarla un poco más hasta que me quede cubriendo como la parte verde. Ahora la fresa ya tiene una proporción un poco más similar, se ve un poco grande, pero ustedes pueden decir si la dejan más pequeña o si simplemente la dejan así en este tamaño, que a mí digamos por ahora la vamos a dejar así por gestión que vamos a hacer del diseño. Entonces vamos a dejar un poquito, bueno, si vamos a dejar un poquito más pequeña la fresa para que no sea tan grandota, más o menos así. El colisionador es este rojo. Ahora la fresa la voy a agrandar un poquito para que cubra más la parte rojita, más o menos así, un poquito más pequeña. Vamos a ver si por acá y listo. Lo ideal es que ustedes vayan adecuando los tamaños pues para que sea proporcional más cuando uno va a empezar a trabajar. Ya tenemos estas dos posiciones, pero ahora necesitamos que se mueva la canasta con el movimiento de nuestro rostro. Para esto vamos a ir a Focal Distance en nuestra escena a la izquierda, damos clic en sobre Focal Distance, clic derecho, objeto, Face Tracker, ya me quedó el Face Tracker, clic mantenido sobre el Face Tracker, lo desplazo hasta que me llegue al editor y me queda de este modo.
Recuerden que para abrir este editor de parche, aquí en la parte izquierda superior donde dice Show Path Editor, lo pueden volver a activar. Si yo lo toco se me desactiva, si lo vuelvo a tocar me vuelve a aparecer. Ahora, aquí adelante vamos a dar clic derecho y vamos a escribir un pack que sería este, y adelante un pack solito, perdón, así. Esto lo hago porque necesito sacar los movimientos de mi cabeza y poderlo colocar para que me mueva directamente la canasta. Entonces voy a conectar aquí la parte de 3 de rotación, que es la última salida, lo conecto al unpack, y aquí solo va a conectar las dos primeras, que es X con X, Y con Y. Luego, adelante lo que voy a hacer es ir a buscar donde se llama el plano que se llama canasta, que es este que está acá a la izquierda de la escena. Seleccionando la canasta, vamos a mirar aquí donde dice posición y voy a agregarlo. Si yo conecto esto directamente, el vector aquí a la posición, en este momento él se desaparece, y esto está pasando porque no debería conectarlo en la rotación sino en la posición. Es decir, en la parte izquierda de aquí abajo donde lo conecté no es en 3 de rotación, sino lo que necesitamos es la posición. Entonces voy a desconectarlo y conectarlo, porque lo que yo necesito es que él reconozca es el movimiento de nuestra cara, pero en una dimensión en 2D. Ahorita lo tiene en rotación, entonces él iba a mover el personaje en los ejes de rotación, que en este caso no es como lo necesitamos. Entonces lo vamos a dejar así en un pack y en pack. En este momento ya tenemos prácticamente el movimiento. Ahora vamos a crear dos cosas. Primero, los colisionadores, que es que cuando yo toque esta parte con la fresa, me genere un contador. Y segundo, que la fresa empiece a caer. Pero antes que esto necesito el score para poder ver qué es lo que está pasando. El score, vamos a ir a buscar la parte izquierda abajo. Aquí hay un bloque, dice blocks y dice score block. Lo voy a dar clic y lo voy a subir dentro de la escena, lo voy a colocar debajo del face tracker. Me aparecen todos estos ceros. Yo puedo modificar el tamaño del score dejándolo más pequeñito y subiéndolo hasta la parte superior. Luego de eso, aquí en la parte derecha dice Zero Path. Vamos a darle el chulito para que quede deseleccionado y ahora solo nos aparece 0. El score le vamos a dar clic derecho para tenerlo aquí directamente abajo. Este score va a funcionar de la siguiente forma. Cuando se genere la colisión va a subir el número, pero para eso primero necesitamos generar los colisionadores. ¿Cómo se genera esto? Vamos a buscar en la parte izquierda en Assets donde dice Plane Collider. Vamos a darle clic mantenido y lo vamos a soltar. Si se dan cuenta, aquí me sale dos nombres, plano 1 y plano 2. Vamos a seleccionar el de la fresa y le vamos a dar clic mantenido en nuestra escena al plano 1. Le voy a dar clic mantenido, aunque ahorita me está mandando un fallo. Le voy a dar clic mantenido y lo voy a colocar dentro de mi escena, de mi editor de parches. Entonces me dice fresa. Ahora voy a seleccionar el que se llama canasta. Voy a darle clic mantenido, lo voy a bajar y lo voy a colocar aquí dentro de mi escena. Ya tenemos los dos planos. Vamos a conectar el plano 1 y el plano 2. Luego, aquí me aparece una opción que se llama Collide. Me dicen distancia X, distancia Y y colisión o colisionador o Collide. Aquí adelante vamos a colocar un contador. Entonces aquí escribimos, hacemos clic derecho dentro del editor de parche, vamos a escribir counter y lo vamos a colocar acá. Este counter lo vamos a subir al número máximo de 999. Lo dejamos acá adelante y empezamos a conectar. Donde dice colisionador o collider en increase, me va a salir estos dos. Me va a salir el pulso, lo vamos a dejar así tal cual. Y vamos a conectar donde dice count al score. Esto quiere decir que ahora si yo toco, se van a dar cuenta que cada vez que yo toque la fresita, empieza a subir el número. Ya tenemos la primera parte del colisionador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a ordenar acá un poco, a subir un poco. Ahora vamos a hacer que nuestra fresita que está acá caiga todo el tiempo. Ahora, para esto agregamos el parche que se llama Falling. Entonces lo buscamos donde dice Patches, damos clic mantenido, lo mandamos a nuestra pantalla y me aparece este que encontramos ahora acá. En este caso yo tengo que colocar el objeto que va a ser en este caso clic mantenido, lo coloco aquí donde dice fresa, entonces objeto con objeto. Vamos a colocar la posición de esta fresa. Voy a ir arriba donde está en nuestra escena, donde dice fresa, vamos a darle clic derecho, vamos a buscar aquí donde dice posición, le vamos a dar clic mantenido, clic en la parte amarilla
y lo va a conectar donde dice la opción de la salida position. Lo conecto. Ahora nuestra fresa ya está cayendo. Y si yo tocara esta fresa, lo que va a pasar es que me va a sumar el número. De una forma muy sencilla, a comparación de cómo hacíamos antes nuestros juegos, ya tenemos un colisionador, tenemos un score y tenemos un movimiento de nuestro objeto a tocar. Pero en este caso queremos que cuando lo toque, él no siga derecho hacia abajo. Existe una forma muy sencilla y como sabemos que este es el colisionador, aquí hay una opción que dice llamar reset. Vamos a dar clic mantenido en el colisionador y lo vamos a conectar donde dice reset. Esto va a crear un nuevo pulso y lo que va a causar es que ahora cada vez que yo toque mi fresa, ella va a comenzar nuevamente desde arriba y ya no va a aparecer abajo. Si no la toco, pues va a seguir todo su recorrido. Si la toco, simplemente digamos que va a aparecer ya arriba. En este momento estoy utilizando una pantalla estándar que aparece ahora desde Spark siempre. Aquí en las barritas me va a decir que yo tengo un iPhone 13 Pro. Para que mi fresa no salga de la pantalla, lo que yo puedo hacer es bajar un poco el mínimo y el máximo del eje X. Estamos en 15, lo podemos dejar en 10 y lo podemos dejar en 10. Que en este caso sería 1. Ahora nos damos cuenta que nuestra fresa siempre está más dentro de nuestra pantalla. La velocidad se puede modificar desde esta parte que encontramos acá. Mínimo de duración va a hacer que se acelere más rápido y máximo de duración va a ser que entre más alto esté el número, en algún punto ya va a salir más despacio. Ya tenemos nuestro juego. Ahora necesitamos crear nuestros niveles. Entonces vamos a ir aquí en la parte superior. Vamos a ir donde está el Focal Distance. Damos clic derecho, agregar objeto, texto 3D. Aquí en la derecha tenemos ya donde dice texto. Voy a subir este texto. Lo voy a colocar aquí a la izquierda. A subirlo un poco. Lo vamos a ver un poquito más pequeño. Más o menos como este tamaño podría ser. Luego de que he agregado el texto, aquí en la parte derecha de sus propiedades vamos a colocarle nivel 1. Para que no genere mucho conflicto lo voy a dejar un poquito más arriba del score para poderlo ver. Este tiene nivel 1 y aquí abajo en nuestras propiedades nos dice que el material 1 es el material de este objeto. Para que no quede tan similar al blanco del score, vamos a ir a la parte izquierda donde está materiales y vamos a buscar el que se llama material 0. El material 0 tiene este color blanco y lo voy a dejar ahora en verde para poderlo diferenciar un poco más fácil. El verde está un poco opaco, puedo ir aquí donde dice emisión, habilito nuestra casilla, nos va a aparecer en negro. Si tienen la opción de irlo subiendo, lo pueden dejar, si se dan cuenta, entre más clarito. Entre más subo el color de negro a blanco, se pone más claro acá abajo. Le vamos a dar OK y vemos que ya se ve un poco mejor. Ustedes pueden ir cuadrando al gusto toda esta parte, digamos, del score y también, digamos, del nivel. Ya lo tenemos así. Este que dice texto a la izquierda, que se llama 3D Text, le vamos a colocar nivel 1 o level 1, como ustedes prefieran, y le voy a copiar varias veces. Voy a dar control C, control V, o si están en Mac, comando C, comando V. Ahora dice nivel 2 y vamos a hacer lo mismo una tercera vez para que tenga el nivel 3, pero al nivel 3 le vamos a cambiar el nombre. Ahora va a decir simplemente Win. Entonces el 3 va a decir Win, teniéndolo seleccionado aquí a la parte derecha donde dice nivel 1. Le vamos a colocar acá el texto que ahora va a decir Win y ya tenemos los tres entre comillas, pasar 2 niveles y que queda el tercer nivel. Ahora, ¿cómo es que hago para poder colocar, digamos, las opciones de cómo vamos a generar los niveles? Pues lo primero que vamos a hacer aquí, adelante del counter, vamos a dar clic derecho, equals, y vamos a crear 3 equals. Entonces los copié y los pegué. O ustedes pueden ir agregando clic derecho y agregan equals 3 veces hasta que le queden 3 bloques. En este caso yo simplemente hice seleccionándolo control C, control V o comando C, comando V para crear las copias. El primero va a tener, como es el nivel 1, va a tener el 0. El segundo va a tener el 5 y el tercero va a tener el 10, que es cuando ya ganamos. Estos valores ustedes los pueden modificar como ustedes prefieran. Vamos a conectar este counter con estas entradas que nos quedaron libres. Es decir, puede ser al primer número, después al segundo donde quede el número 5, es decir, conectamos es donde no tiene el número, que en este caso es el primero, que digamos aquí vamos a dejar también el primero para llevar un orden igual.
conectamos al primero y en el segundo número le vamos a colocar 10. Entonces la primera entrada se conectan todo el contador y en el segundo va a estar la condición de cuando va a cambiar de nivel. En este caso cambia en nivel 5 y después cambia en el nivel 10. Es decir, cuando he cogido 10 objetos. En la parte de adelante vamos a crear una animación con clic derecho en Animation, que es el primero que me aparece acá. Luego vamos a crear una transición. Esta transición la estoy utilizando para cambiar el tamaño de nuestros niveles. Esta animación, donde dice duración, la va a colocar en 0.5 para que sea rápido el cambio. Adelante, seleccionando en nuestra escena el nivel 1, aquí en la parte derecha me está diciendo cuánto mide estos textos, que en este caso dice que es 0,0096. Lo va a copiar, ese número que está ahí, que es comando C, lo copio aquí en la parte de abajo de nuestra transición con control V y control V. Simplemente lo que estuve haciendo acá es colocar el tamaño de este objeto que está acá. Pero si ustedes quieren que los niveles salgan una imagen específica, un tamaño algo específico, ustedes lo único que van a hacer es colocar el escalado que tenga ese objeto para que cuando comience se ponga así de grande. En este caso pues sé que el texto tiene este tamaño. Comienza de 0 y va a resultar a ese tamaño que tiene actualmente. Voy a conectar el equals al play, me va a crear este pulso. Luego conecto la primera entrada de progress al progress y por último, teniendo seleccionado el nivel 1 que está en la escena, que si se dan cuenta que está azulito, el escalado lo voy a agregar y lo vamos a conectar acá. Ahora, sabiendo que todos estos textos 3D tienen el mismo tamaño, que es 0,00096, voy a copiar esto que está acá, le voy a dar control C, control V o comando C o comando V y comando V para copiarlo y pegarlo. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo, pero ahora aquí vamos a cambiar algo. En la parte superior, cuando este llegue a 5, es decir, el equals, cuando llegue a 5 va a salir este pulso y lo vamos a dar en la parte superior del reverse. Esto va a crear un juego en cadena, es decir, comienza el 1, pero cuando llegue a 10, él va a poner pequeño el nivel 1 y va a poner el nivel 2 grande, que es ese texto que estamos viendo. En este momento no pasa nada, voy a reiniciarlo porque tenemos muchos conflictos de textos. Vamos a colocar el nivel 2 seleccionando en la parte izquierda superior, en la parte de la escena. El nivel 2 teniendo seleccionado, vamos a seleccionar nuevamente su escalado. Este escalado lo voy a desplazar y lo voy a conectar aquí a esa transición. Vamos a hacer lo mismo con el Win. Entonces selecciono estos tres, los copio y los pego, conecto nuevamente, lo pongo acá, el pulso de abajo lo conecto al reverse de la animación de arriba, que es de la anterior, y nuevamente seleccionando en nuestra escena ahora el texto que dice Win, vamos a agregar el escalado y lo vamos a colocar acá al frente y lo vamos a conectar. Voy a reiniciar. Entonces en este punto tenemos el nivel 1. Si yo empiezo a coger mi objeto, en este caso, y cojo 5 veces, debería funcionar que la acción de pasar al nivel 2, que en este caso si se dan cuenta dice nivel 1. Esto está pasando porque si yo selecciono el nivel 2, que está acá escrito, aquí en la derecha vemos que todavía tenía el texto como nivel 1, es decir, tenía dos iguales. Lo voy a colocar nivel 2 para que cuando salga nivel 2 sí tenga el texto de nivel 2. Como se dieron cuenta aquí ya como cogí 10 me pasó a Win. Voy a reiniciarlo para hacer la prueba nuevamente. Entonces empiezo a coger todos nuestros objetos. Cuando llegue el 5, él debería pasar al nivel 2, lo cual vimos que ya pasó acá. Vamos a coger hasta el 10. Y cuando ya tenemos el 10, automáticamente él me aparece que ya llegamos a salir el texto de Win. Ese texto de Win lo voy a seleccionar nuevamente en la escena. Y lo que voy a hacer es desplazarlo para que no quede arriba, sino que quede como un mensaje que lo podamos leer más fácil, que ya uno terminó, lo vamos a dejar acá en la frente. O ustedes los pueden dejar donde ustedes prefieran, digamos, puede ser acá abajo o puede ser acá arriba. Lo voy a dejar por ahora aquí en la frente. Lo que voy a hacer ahora es que cuando termine el juego, deje de estar bajando esta fresa, porque pareciera que todavía podríamos seguir sumando y sumando y sumando infinitamente. Para esto vamos a ir a la parte izquierda en nuestro editor de parche. Ya estábamos aquí al frente de toda esta, digamos, esta programación que tenemos, pero vamos a ir hacia la izquierda nuevamente a encontrar nuestros parches donde está el colisionador. Como ya sabemos que nuestro puntaje máximo va a ser 10, que es este equals que está acá, yo puedo hacer de dos formas, hacer que nuevamente el equals cuando llegue al 10
me deshabilite este falling que está cayendo acá. Pero para no coger el que está allá y llevar un poquito de orden, aquí en la parte izquierda del falling voy a escribir equals, lo voy a colocar en la segunda casilla, número 10. El counter lo va a conectar a esta entrada del equals. Y este equals lo que va a hacer es deshabilitar el falling, pero no lo puedo conectar directamente. Tengo que colocarle al frente un not porque necesito que haga la acción invertida. ¿Por qué hago esto? Si yo lo conecto directamente y le doy reiniciar, nos damos cuenta que no cae absolutamente nada. Para eso es que funciona el not, para hacer una acción invertida. Entonces conecto el equals al not, el not al enable, y nos damos cuenta que comienza ahora siempre cayendo. Pero si yo llego a coger mis 10 fresitas, cuando llega el número 10, vamos a ver que va a dejar de caer esta fresa. Faltaría uno, sale el win, se quita acá el último mensaje, sale el win, llega el número 10 y ya hemos terminado nuestro juego. Esta es una forma de cómo uno hace para crear niveles. Esta misma estructura ustedes la pueden utilizar sin importar el tipo de juego que están utilizando. ¿A qué me refiero a la estructura? La parte de los equals. Aquí ustedes pueden ir decidiendo si son juegos de ir pasando como un Flappy Bird, si son abrir la boca y comer. Todos los niveles los empezamos a controlar o todas las acciones empezamos a controlar con toda esta estructura que vemos acá, con los iguales a. Cuando son igual a cierto número, vamos a poder hacer que cambie de siguiente nivel, que sea un poco más rápido, que cambiemos partes de nuestro juego y sucesivamente. Esto pues siempre va a depender con siempre los tutoriales que les hemos mostrado antes, que hay muchos tipos de juegos, pero pueden utilizar esa estructura de los equals para ir activando los siguientes niveles. Eso sería todo por ahora y esperamos haber podido responder a la pregunta de cómo hacer niveles y también que hayan aprendido una forma un poco más sencilla y práctica de cómo hacer los colisionadores gracias a los nuevos parches que tenemos. Entonces nos vemos en los próximos tutoriales, vamos a estar enseñando de todo un poco. Falta quitar los colores de los cuadritos. Ah, sí, NASA me está diciendo que resulta que pues tenemos el juego, pero todavía tenemos esto rojito que se ve, ¿no? Pues que no es estéticamente como muy bonito. ¿Cómo hacemos para quitar esta partecita de la fresita roja? Como ya sabemos que están bien y están funcionando los colisionadores, estos son nuestras guías. Vamos a ir a la parte izquierda y vamos a buscar aquí donde dice fresa y vamos a cambiar del color rojo, lo vamos a dejar a un blanco, le vamos a dar OK y en la parte de abajo donde dice blend mode le vamos a dejar en multiply y si se dan cuenta ya solo sale la fresita. Pero vamos a hacer lo mismo con la canasta por si en un caso llega a aparecer por fuera esta parte de la canasta. Entonces voy a donde dice canasta, el material de canasta, aquí en la parte superior le coloco blanco, le doy OK y en blend mode lo vuelvo a colocar en multiply y si nos damos cuenta ya no se aparece ni la parte verde que aquí está oculta por la canasta, pero tampoco se aparece la parte roja de lo que viene en la fresa. Todo lo demás puede ser decoraciones, es decir, ya puedo dejar que digamos la fresita rote, pues digamos ustedes lo pueden ir modificando como ustedes deseen hasta que digamos ya tengan pues un juego como ustedes lo quieran estructurar. Entonces espero ahora sí les haya gustado el tutorial. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar acá abajo. Recuerden que los estamos leyendo, siempre a veces dependiendo del trabajo nos demoramos un poquito, pero siempre intentamos responder a todos. Vamos a hacer otros tutoriales respondiendo otras preguntas, pero este por ahora lo vamos a dejar hasta acá para no combinar las diferentes preguntas, ya que este era un juego y era un poquito más complejo. Entonces vamos a estar sacando, respondiendo a las siguientes preguntas en los siguientes tutoriales para que no se lo pierdan. Entonces nos vemos pronto. Chao. Chao.